Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la octava clase de física para tercero medio del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a hablar de hidrodinámica. Esto como a modo de resumen de lo que hemos visto en el video anterior, hablamos nosotros de empuje. Empuje podíamos ver como un punto importante lo que era el peso del fluido desplazado. El peso del fluido desplazado era, ¿cierto?, igual a la densidad del fluido por la gravedad, que aproximadamente era 10, por la aceleración de gravedad, por el volumen desplazado. Entonces nosotros podíamos calcular tanto el peso del fluido que se desplazaba o la densidad del fluido, ¿cierto?, o el volumen desplazado con esta fórmula. Nos tenían que dar los otros tres componentes para poder calcular el cuarto, ¿cierto? También teníamos el concepto de peso aparente, que era el peso que aparentaba tener, ¿cierto?, un cuerpo cuando estaba a nivel en un fluido, como en el agua. O sea, uno se siente más liviano estando en el agua. Eso lo podemos calcular con esta fórmula. El peso aparente era igual al peso real menos el empuje. Otra importancia del empuje era cuando algo podía flotar o no. Y eso lo corroborábamos así: cuando el empuje es igual al peso, el cuerpo flota, ¿sí? Es decir, la densidad del fluido es mayor o igual a la densidad del cuerpo. Tiene que considerarse eso. O sea, el fluido, el agua, por ejemplo, en una piscina, tiene una densidad mayor o igual a la densidad del cuerpo, a lo que está flotando en ese fluido. Por otro lado, cuando el empuje, que es esta fuerza que tiraba hacia arriba, por decirlo así, contraria al peso, que es hacia abajo, ¿sí?, cuando el empuje es menor al peso, el cuerpo se va a hundir, ¿sí? O sea, el peso es mayor, se va hacia abajo. La densidad del fluido, por lo tanto, es menor a la densidad del cuerpo. O sea, lo menos denso, en este caso, es el fluido, y el cuerpo, como es más denso, tiende a irse hacia abajo. Recuerden ustedes siempre que lo más denso siempre se va hacia abajo. Otra posibilidad era que el empuje fuera mayor que el peso. Y esto hace que el cuerpo pueda emerger. Es decir, si el cuerpo yo lo dejo en el fondo de la piscina, por ser el empuje mayor que el peso, este cuerpo va a subir, va a emerger, va a llegar hasta la superficie del líquido, ¿sí? Por lo tanto, acá la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, ¿sí? O sea, el fluido se mantiene abajo, el cuerpo se mantiene más arriba. Ahora, si hablamos o seguimos con esta materia, vamos a hablar que existen distintos tipos de flujos, ¿ya? Los flujos se van a distinguir de distintas formas. Existe un flujo laminar, y esto ocurre cuando las moléculas de un fluido en movimiento siguen trayectorias paralelas, ¿ya?, produciéndose un flujo estable, como se ve acá en este esquema, ¿sí? El auto, cuando va avanzando, va haciendo que el viento pase a través de él y sigue en forma paralela, líneas paralelas, ¿cierto?, a través de él. ¿Eso por qué? Producto de que el automóvil, en este caso el automóvil, tiene una forma aerodinámica. ¿Qué significa que sea aerodinámica? Que tiene una forma tal que no produce un choque directo del aire, del viento, haciendo que cambie de dirección, sino que el choque que se produce hace que tenga un pequeño desvío, pero se mantenga, ¿cierto?, este flujo en forma paralela uno de otro. O sea, no rompe el sentido del flujo, ¿sí? Eso se le llama flujo laminar, el fluido, en este caso el aire. En cambio, también hay un flujo que se llama turbulento, ¿ya? Y esto ocurre cuando las moléculas de un fluido que están en movimiento forman torbellinos, produciéndose un flujo inestable. ¿Eso es por qué? Porque la forma del cuerpo que está produciendo estos impedimentos del flujo es no aerodinámico, es decir, es un punto de tope contra el flujo, contra el movimiento, ¿sí? Eso hace que el flujo del aire, por ejemplo, acá, choque y se detenga, y ocurran estos remolinos, estos torbellinos. Existen tipos de flujo en donde se distinguen, por ejemplo, también el flujo viscoso y el flujo rotacional. El flujo viscoso se produce en un fluido que presenta una resistencia al desplazamiento, un cierto roce, ¿ya? Es decir, no fluye con facilidad, le cuesta moverse, ¿ya? En este caso se disipa energía, hay pérdida de energía.
Un fluido no viscoso fluye con total facilidad, sin que haya disipación de energía. Por ejemplo, ¿qué será más viscoso? ¿El agua? ¿Cierto? Al correr, por ejemplo, tengo agua en una cuchara y lo vacío, ¿el agua? ¿O miel, por ejemplo? ¿Qué es más viscoso? La miel. ¿Sí? O sea, algo viscoso es esta resistencia al desplazamiento, ¿cierto? O al fluido perdón, al desplazamiento, ¿cierto? Del flujo de un fluido. ¿Ya? Una resistencia al desplazamiento, al movimiento, ¿ya? De un fluido. El flujo rotacional se produce cuando las partículas o parte del fluido presenta un movimiento de rotación, es decir, experimenta una velocidad angular. Un flujo es irrotacional si la velocidad angular es nula. Esto es lo que pasa con las tormentas muchas veces, o con el agua, ¿cierto?, que baja por un agujero, como el inodoro, por ejemplo, o cuando hay o el agua, ¿cierto?, de la tina cuando retiramos el tapón. ¿Ya? Fluye, ¿cierto?, en una forma circular, rotacional. Existen distintos tipos de flujos, ¿ya? Aparte de los que ya hemos visto: flujo laminar, flujo turbulento, flujo viscoso, flujo rotacional. También está el flujo permanente o estacionario, ¿ya? Y el flujo comprensible. El flujo permanente o estacionario, la velocidad de las partículas que pasan por un punto del fluido es constante en el tiempo. Si varía, es intermitente, y si no varía, es no permanente. Perdón, si varía, es intermitente o no permanente. En cambio, cuando la velocidad de las partículas que pasan por un cierto punto es todo el tiempo lo mismo, se llama flujo permanente o estacionario. Por ejemplo, yo tengo la llave, ¿cierto?, de la cocina, del lavaplato, abierta, ¿cierto?, a una cierta presión de agua. Como la presión de agua se mantiene según las cañerías en los lugares, por ejemplo, urbanos, por ejemplo acá en Santiago, se mantiene con una presión siempre constante dada por la compañía de agua. La cantidad de agua que sale por la llave va a ser siempre la misma, constante, perdón. Va a ser siempre constante. Por lo tanto, ahí estaría ocurriendo un flujo permanente o estacionario. En cambio, si yo tengo agua en un bidón y la abro la llave, el agua va a salir al principio con más fuerza. Y después, cuando el agua vaya acabando del bidón, el agua va a estar saliendo por la llave a menor velocidad, ¿sí?, con un flujo más pequeño. La velocidad va a disminuir producto de que la presión, la fuerza que empuja el agua a salir, ¿cierto?, va disminuyendo. O sea, puedo tener flujo permanente o flujo intermitente. Hay un flujo compresible, y esto es cuando la densidad varía en el flujo, como en los gases, por ejemplo, ¿ya?, que son fácilmente comprensibles. Los gases se pueden apretar. Si la densidad permanece constante, el fluido es incompresible. Es decir, los casos de líquidos, por ejemplo, cuya densidad es prácticamente constante en el tiempo. O sea, hay flujos que pueden comprimirse y hay flujos que no se pueden comprimir, ¿ya? Y eso va a depender de la densidad que tenga el fluido. En los gases, la densidad puede cambiar, puede variar. En cambio, los líquidos, que es el otro fluido importante, la densidad no varía, ¿sí? Por lo tanto, se hace una densidad permanente. El fluido es incompresible. Y en cambio, en los gases, el fluido es compresible. Los fluidos cuyo flujo es laminar, no viscoso, irrotacional, estacionario e incompresible se denominan fluidos ideales. Entonces, recuerden, si yo les pregunto cuáles son los fluidos ideales, entonces son todos los fluidos cuyo flujo es laminar, no viscoso, irrotacional, estacionario e incompresible como tal. Las preguntas de esta materia son enfocadas principalmente a estas definiciones, a que ustedes sepan distinguir cada uno de estos flujos. Características en general, dice: el volumen de un fluido que atraviesa un área de sección transversal de una tubería, por ejemplo, en un determinado tiempo, lo podemos calcular así. Esto es lo que es flujo. O sea, el volumen de una sustancia, de un líquido, de un fluido, partido por el tiempo. También se puede calcular, ¿cierto?, el flujo, como la velocidad del fluido,
por el área transversal que está atravesando. O sea, esto es el área, el área de este tubo, ¿cierto? Sería el área circular que está acá, ¿ya? Por donde atraviesa este fluido que va a una cierta velocidad. O bien la cantidad de líquido que pasa en el tiempo. Entonces, otra cosa importante es el teorema de Bernoulli, ¿ya? La ecuación de Bernoulli señala que la suma de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen es una constante a lo largo de la línea de flujo. O sea, nosotros lo podríamos ver así, ¿ya? Que la presión más la energía cinética, que la podemos definir así como media densidad por velocidad al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, que es la densidad por la gravedad por altura, ¿cierto? Es igual a una constante. Esta es la famosa teorema o ecuación de Bernoulli, ¿ya? Que nos permite calcular o relacionar la energía que posee, las energías que se conservan en el movimiento de un fluido. ¿Cómo aplicamos esto en la práctica? El principio, usted, más que aprenderse la ecuación, usted apréndase esto, que es como la definición. Que yo le puedo preguntar, ¿qué parámetros evalúa la ecuación de Bernoulli? Ya usted va a decir que es la presión más la energía cinética del volumen por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. O sea, por cada litro de fluido, la presión que tiene, la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Y esto es igual a una constante. Eso es lo que me interesa que ustedes sepan, ¿ya? Acá, por ejemplo, tienen una cierta presión, una cierta velocidad, es decir, una cierta, por lo tanto, energía cinética, y se encuentra una cierta altura, por lo tanto, una cierta energía potencial. Y en este otro extremo también tengo una cierta velocidad con una cierta energía cinética a una cierta presión y una cierta altura que me permite calcular una cierta energía potencial. O sea, yo tengo que saber que la suma de todo esto es siempre constante. O sea, si yo bajo esto o agrando el espacio de acá o subo esto, disminuyo el espacio y la presión, ¿cierto? Todo se va a mantener constante, ¿sí? La suma de todo eso va a ser constante. O sea, lo que pase acá es lo mismo que lo que está pasando acá, ¿sí? En un extremo pasa lo mismo que acá, según la ecuación del teorema de Bernoulli. Se mantiene constante. Entonces, una forma de aplicar esto es lo que pasa en los vuelos de aviones, por ejemplo. Es una de las aplicaciones del teorema de Bernoulli, ¿ya? La presión, por ejemplo, encima del ala, cuando va un avión, ¿cierto?, en el cielo, ¿ya? La presión encima del ala es menor que la presión que está debajo de ella. O sea, acá arriba hay una presión que empuja hacia abajo el avión, y por abajo hay otra presión que empuja hacia arriba, ¿ya? Se dice que la presión que está encima del ala, por acá arriba, es menor a la presión que está acá abajo. La velocidad es mayor, pero la presión es más baja. Acá abajo la velocidad es más lenta, pero la presión es mayor, produciendo entonces una fuerza que resulta dirigida hacia arriba. La suma de estas dos fuerzas, una hacia abajo y otra hacia arriba, da como un resultado neto una fuerza mayor hacia arriba. Y eso es lo que se le llama fuerza de sustentación. Es lo que hace que el avión se logre mantener flotando, ¿cierto?, en el aire, ¿ya? E incluso que pueda subir, ¿ya?, al estar moviéndose. ¿Por qué? Porque los gases, al moverse a través de esto, producen un flujo de menor presión, de mayor presión, ¿cierto?, mayor velocidad, menor velocidad. Recuerden ustedes que entre más juntos estén los gases, ¿cierto?, mayor es el impedimento de pasar y más alta es la presión que se genera. El roce de los fluidos. Dice, cuando un cuerpo se mueve por un fluido, este opone cierta resistencia a su avance, ¿ah?, por la acción de la fuerza de roce que ejerce, por ejemplo, el aire o el mismo líquido. Estas fuerzas dependen de factores propios del cuerpo y del fluido. Los factores que dependen del roce que producen los fluidos es el tamaño del cuerpo, la forma del cuerpo, si es aerodinámico o no es aerodinámico, como en el caso del auto o un camión, la velocidad del cuerpo, si el cuerpo se mueve más lento o si el cuerpo se mueve más rápido, y la viscosidad del fluido.
son los 4 factores, ¿cierto?, que intervienen en la magnitud del roce que tienen los fluidos contra el movimiento de un cuerpo. O sea, recuerden eso, también son factores que se les puede preguntar. Tamaño del cuerpo, forma del cuerpo, velocidad del cuerpo y la viscosidad del fluido. Ahora, cuando un objeto se mueve dentro de un fluido, las fuerzas que actúan sobre él determinan el movimiento que realiza. Por ejemplo, cuando soltamos desde un nivel de la superficie un objeto en un estanque con agua, como esto que vemos acá, actúa la fuerza de gravedad que lo lleva hacia abajo, una fuerza de empuje, ¿cierto?, que lo va hacia arriba, y un roce, que es un impedimento a que vaya bajando esta moneda. A medida que su velocidad aumenta, el roce también lo va a hacer. O sea, si esto es más rápido, hay más roce. Por lo tanto, por lo que la fuerza neta va disminuyendo hasta hacerse cero, logrando a partir de ese momento que el cuerpo baje con velocidad constante. ¿Ya? O sea, el cuerpo, después de un punto en que el roce se hace aumenta a tal punto, con una velocidad, el cuerpo baja todo el tiempo a la misma velocidad constante. A esa velocidad constante se le llama velocidad límite o velocidad terminal. Y es el punto en el cual, ¿cierto?, la fuerza neta disminuyó hasta hacerse cero. ¿Sí? Producto de que el roce y la fuerza hacia arriba, ¿cierto?, el empuje más la gravedad, la suma de todas esas fuerzas sumaron cero. Cuando pasa eso, el cuerpo adquiere una velocidad constante hacia abajo. En un gráfico lo veríamos así: velocidad versus tiempo, la velocidad aumenta hasta un punto que la velocidad se mantiene constante. Muchachos, eso es todo por ahora. Recuerden, lo más importante de este video, más que la fórmula, es que ustedes tengan claros los conceptos, sepan distinguir los distintos tipos de flujo, ¿ya?, saber qué importancia tiene la fuerza de roce y cómo podemos aplicar el teorema de Bernoulli. Muchachos, que estén bien, nos vemos, chao.